Hola, soy Esther Avellán Galdós, Solution Consultant en ServiceNow. Hoy voy a hablaros de la gestión de activos de software. ¿Qué es la gestión de activos de software? Para contaros la gestión de activos de software o qué es la gestión de activos de software, voy a compartir con vosotros mi propia experiencia. Hace unos años era preventa de una solución de gestión de proyectos que para poder gestionar los diagramas de Gantt tenía una integración con Microsoft Project. Esta solución estaba instalada en mi PC y yo estaba utilizando una licencia de esta solución. Pasado un tiempo, dejé de ser el preventa de esta solución o esta plataforma de gestión de proyectos y dejé de utilizar esta solución para la gestión de diagramas de Gantt. Pero seguía instalado en mi PC y seguía consumiendo esta licencia. Nadie sabía que no estaba utilizando Microsoft Project y nadie sabía que estaba gastando una licencia de esta solución. Si se hubiera tenido una buena solución de gestión de activos de software, se habría sabido que yo esa solución ya no la estaba utilizando. Se podría haber desinstalado de mi PC, no algo manual o voluntario por mi parte, sino por parte de la empresa. Y o bien se hubiera reutilizado esa solución en otro puesto, en un perfil que sí necesitase trabajar con esa solución, o bien directamente se hubiera negociado esa licencia con el proveedor. Eso es la gestión de activos de software. Cuando tú llegas a una empresa y le preguntas y haces preguntas como ¿qué software tienes en propiedad? ¿Qué software has comprado? ¿Has comprado las licencias que realmente necesitas? ¿Necesitas más licencias? ¿Necesitas menos? ¿Sabes si ese software está siendo utilizado? ¿O sabes exactamente el software que tienes en tu contrato, el número de licencias que tienes en tu contrato? Muchas empresas no pueden dar una respuesta inmediata y necesita investigar dónde primero tiene el contrato, qué licencias tiene el contrato y luego pues en su plataforma, en su entorno, saber conocer dónde se encuentra instalado ese software y qué licencias se está utilizando y quién lo está utilizando, quién está utilizando ese software. No son preguntas fáciles de responder. La gestión de activos de software es una disciplina cuyo objetivo es ayudar a conocer y controlar qué licencias de software son las que se han adquirido, qué licencias de software son las que se están utilizando y en general pues tener un conocimiento del paso de cada uno de los pasos que tiene el ciclo de vida de una licencia. Tener una gestión de activos de software, una buena gestión de activos de software en una empresa no solo ayuda a resolver estas preguntas, sino que también nos puede ayudar a un ahorro de costes. En la mayoría de las empresas, este ahorro de costes suele ser aproximadamente de un 30% el primer año. ¿Por qué? Porque se descubre que hay licencias o aplicaciones que están instaladas y no se están utilizando y puedes optimizar los contratos que tenías con tus proveedores respecto a esas licencias. Y pasado ese primer año, normalmente suele haber un ahorro de costes del 5% año tras año. Pero no solo nos va a permitir una gestión de activos de software ahorrar, nos va a permitir también poder anticiparnos a ciertos impactos previstos y dar respuesta a ciertos impactos no previstos. Impactos previstos, por ejemplo, cuando estamos dentro de un proyecto, de una iniciativa de racionalización de aplicaciones, cuando analizamos esas aplicaciones, no solo nos tenemos que fijar en qué usuario están utilizando esas aplicaciones, cuáles son los objetivos de esas aplicaciones, si realmente tienen los objetivos similares y se podrían consolidar, sino que también nos permite saber qué licencias se está utilizando para cada una de esas aplicaciones, no solo en la capa aplicación, sino el software base que soporta esas aplicaciones y poder saber o poder tener una hoja de ruta de cómo sería esa racionalización. Pero también nos permite dar respuesta a impactos no previstos, como por ejemplo, si un proveedor nos hace una auditoría, tener herramientas para poder comparar con los datos de auditoría de ese proveedor. Por tanto, no solo estamos hablando de ahorros, sino también estamos hablando de respuestas a situaciones que afectan a toda la empresa. Situaciones que afectan como las que vemos ahora mismo en esta slide. Hay empresas que ya tienen gestión de activos de software, pero normalmente tienen una gestión de activos de software
tradicional. ¿Y qué quiere decir esto de tradicional? Pues normalmente la herramienta de gestión de activos de software es una herramienta aislada, es una solución aislada a dos herramientas con un posicionamiento clave dentro de la gestión de activos de software, dentro del ciclo de gestión de activos de software, como son las herramientas de CMDB y la herramienta de ITSM. Normalmente la herramienta de SAN lo que tenemos es la relación de los contratos de licencias, donde tenemos la lógica de normalización y reconocimiento de licencias, pero algo tan importante como el dispositivo donde tenemos instalado esa licencia y que es clave para el cálculo de esa licencia no suele encontrarse, no suele descubrirse dentro de esa gestión de activos de software. Voy a poner un ejemplo. Hay bases de datos cuyo licenciamiento depende del número de cores de un servidor. La información del servidor no se encuentra habitualmente dentro de la solución de SAM, sino que se encuentra dentro de la CMDB. Ese servidor con sus características, como puede ser memoria, como puede ser CPU, como puede ser el número de cores. Por tanto, ya estamos trabajando con dos herramientas. Por un lado, una herramienta, una solución aislada que es SAN, por el otro lado, una CMDB. En el momento que se hace la reconciliación y se identifica, por ejemplo, que tenemos un mayor número de instalaciones de un software de aquello que está permitido bajo contrato, tenemos que proceder a la desinstalación. Esa desinstalación es una petición que suele ser gestionada por la herramienta de ITSM. Otra vez nos encontramos con dos soluciones. Por un lado la solución de SAN, por otro lado la solución de ITSM. Este marco de herramientas lo que necesita son integraciones que suelen ser complejas, donde tenemos que tener perfectamente sincronizada la información y el momento de actualización de esa información. Por tanto, marco actual, lo que encontramos son soluciones aisladas, integraciones entre soluciones complejas y limitación entre los flujos de trabajo de gestión del ciclo de vida de las licencias. ServiceNow rompe ese panorama actual de soluciones aisladas. Como sabéis, ServiceNow es una plataforma única donde se tienen diferentes aplicaciones que dan soporte a diferentes procesos de gestión, tanto TI como no TI. Es una plataforma donde la aplicación de IT Service Management convive con la aplicación de IT Operations Management para la gestión de eventos, por ejemplo. Convive también con IT Business Management para la gestión de proyectos y portfolio. Y, cómo no, también hay una aplicación con la que se convive, que es la gestión de activos de software, Software Asset Management. Esta aplicación, Software Asset Management, comparte información con cada uno de los módulos o con cada una de las aplicaciones, como información tan importante, tan relevante como la CMDB, es decir, cada uno de los elementos de configuración hardware y software que son clave para la gestión de activos de software, como también lo es, por ejemplo, para la gestión de peticiones, y comparte también funcionalidades de flujos de trabajo, workflows, que nos va a permitir completar ese ciclo de vida desde la gestión de activos de software hasta la gestión de peticiones. Por supuesto, también tenemos otra serie de funcionalidades compartidas en esta plataforma de ServiceNow, como es la generación de informes y cuadros de mandos y como es la experiencia móvil, poder conocer la información de nuestra gestión de activos de software en la aplicación móvil, sin tener que recurrir a un PC. Por tanto, ¿qué aporta la solución de Software Asset Management de ServiceNow? La solución de Software Asset Management de ServiceNow nos va a permitir rastrear, evaluar y gestionar las licencias de software para poder dar conformidad a los contratos, es decir, el cumplimiento de los contratos, y también para poder optimizar la información que tenemos dentro de esos contratos y la instalación que tenemos de ese software. Software Asset Management de ServiceNow tiene 4 líneas relevantes de trabajo. La primera, el descubrimiento. Que la información que tenemos dentro de nuestra CMDB sea compartida, sea una información veraz, sea una información de calidad, porque es una información que luego ya veremos, forma parte del soporte de la gestión de activos de software. Segundo, los contratos.
La segunda línea de trabajo dentro de Software Asset Management es saber cuáles han sido los términos de adquisición de esas licencias y qué derechos de uso se tiene sobre esas licencias. Esa información debe estar dentro de Software Asset Management de ServiceNow. Tercera línea de trabajo, normalización y reconciliación. Es decir, conocer cuál es la lógica de reconocimiento de una licencia para poder identificar qué licencias son las que están instaladas dentro de nuestro entorno. Y por último, cuando una licencia, por ejemplo, no cumple una conformidad, poder tomar acciones, es decir, flujos de acción, no solo dentro del propio Software Asset Management, sino también en otras aplicaciones como ITSM. Estas son las 4 líneas de actuación que proporciona Software Asset Management. Bajemos al detalle. Comentábamos que el foco que debería tener una gestión de activos de software es saber qué licencias son las que están instaladas y compararlas con ese contrato. Por tanto, el punto focal, el punto principal de la gestión de activos de software de ServiceNow es la normalización y la reconciliación, es decir, la identificación de la lógica o la aplicación, mejor dicho, de la lógica para poder reconocer las licencias y poderlas comparar con los contratos. Contratos. Primer paso que vamos a dar dentro de Software Asset Management de ServiceNow y es registrar los contratos sobre licencias, sobre los activos de software. Dentro de Software Asset Management de ServiceNow vamos a tener una funcionalidad para poder identificar los contratos con los diferentes proveedores y cuál es el contenido de ese contrato, el detalle de ese contrato, es decir, los SKUs que sean, o part numbers que se han adquirido y el número de esos part numbers. Por otro lado, tenemos que descubrir cuáles son los elementos sobre los cuales vamos a aplicar esa normalización y vamos a comparar con los contratos. El descubrimiento es uno de los puntos clave que vamos a tener dentro de SAM de ServiceNow. Pero ese descubrimiento no va a estar en una tercera herramienta, sino que va a estar en la propia plataforma de ServiceNow, en la CMDB que se comparte con el resto de aplicaciones de la plataforma ServiceNow. Una CMDB donde vamos a tener información no solo de las aplicaciones, sino también las características del elemento hardware donde está instalada esa aplicación. Como os comentaba antes, si tenemos una base de datos que se licencia por el número de cores, conocer cuál es el número de cores del servidor donde se encuentra instalada esa aplicación, esa base de datos. Una vez que tenemos dada de alta la información de los contratos y hemos descubierto tanto aplicaciones como los elementos hardware de nuestra infraestructura, el siguiente paso es la reconciliación, es aplicar esa lógica para poder identificar las licencias que tenemos instaladas y poderlas comparar con las licencias que se han adquirido. De tal manera que vamos a poder analizar si tenemos alguna licencia que está fuera de cumplimiento de contrato y si tenemos algún tipo de sobrecoste. A partir de aquí podemos tomar decisiones mediante flujos de acción, acciones de remediación. Esas acciones que no solo se encuentran enmarcadas dentro del módulo de Software Asset Management, sino que también se integra con el módulo, por ejemplo, de gestión de peticiones de ITSM. Voy a poner además aquí otro ejemplo de acciones de remediación. No es una acción de remediación, pero sí es un flujo de acción. Cuando estamos haciendo un análisis de la demanda estratégica dentro de la gestión de portfolio y gestión de proyectos, es decir, en la aplicación IT Business Management, uno de los pasos que se suele dar dentro de ese análisis de la demanda estratégica es saber si se tienen licencias suficientes para, por ejemplo, hacer una instalación de una base de datos. Normalmente ese paso suele ser bastante tedioso porque esa información se encuentra fuera de la herramienta de gestión de proyectos. Se encuentra en la herramienta de gestión de activos de software o directamente no se encuentra en ninguna fuente accesible esa información.
En el caso de ServiceNow, cuando estamos haciendo ese análisis de la demanda estratégica, podríamos irnos al módulo de Software Asset Management y poder recuperar esa información sobre el número de licencias, por ejemplo, que tengo disponibles por contrato para hacer una instalación de base de datos. Cuando hablamos de flujo de acción, no solo es remediación, sino también es ayudar a otros procesos dentro de la gestión, tanto de TI o no TI, para poder tomar decisiones. Ese sería el flujo completo que tenemos dentro de ServiceNow, dentro de la aplicación de Software Asset Management de ServiceNow. Alta de contratos, descubrimiento, reconciliación mediante lógica, donde ya se interpreta el reconocimiento de licencias, toma de decisión mediante cuadros de mandos que nos muestran la información y actuación directamente con las diferentes aplicaciones que ya tenemos dentro de ServiceNow. Centrémonos en el área de normalización y reconciliación. Para poder reconocer esas licencias, ServiceNow proporciona una serie de librerías de contenido, donde se encuentra la lógica de cómo reconocer las licencias de acuerdo a una serie de características. El ejemplo de la base de datos. Base de datos, número de cores del servidor donde se encuentra instalada esa base de datos, nos da lugar al número de licencias que estamos utilizando en esa instalación. Estas librerías de contenido están actualizadas o son actualizadas por ServiceNow y se ponen a disposición para los clientes de la aplicación de Software Asset Management, para que lo puedan incorporar dentro de su plataforma y puedan trabajar con esas librerías de contenido. Hay un equipo específico de ServiceNow que identifica las nuevas formas de licenciar de los diferentes proveedores para enriquecer y actualizar esas librerías de contenido de forma periódica. Pero a veces hay datos de adquisición que no están reconocidos dentro de esas librerías. Los clientes pueden colaborar y pueden trabajar conjuntamente con ServiceNow para poder comunicar o notificar esos nuevos reconocimientos y que este equipo de contenido de ServiceNow lo incorpore en las nuevas versiones de la librería de conocimiento. Por tanto, es un ciclo de actualización que está vivo, en el que participa no solo ServiceNow, sino también puede participar el propio cliente. De esta forma, estas librerías nos van a ayudar en el reconocimiento y van a estar actualizados con información lo más actual posible. Otra de las piezas que teníamos dentro de ese ciclo completo de la gestión de activos de software de ServiceNow es el descubrimiento. El descubrimiento lo vamos a identificar dentro de ServiceNow en 4 capas. La primera capa es el puesto de trabajo. ServiceNow colabora con otras herramientas para completar la información que tenemos en nuestro descubrimiento. ¿Por qué? Porque la información del descubrimiento es clave. Está muy bien tener unas librerías de contenido donde tengamos la lógica de la identificación y el reconocimiento de las licencias que están asociadas a una instalación. Pero si la información que tenemos de descubrimiento no es una información veraz o no es una información que está actualizada, los resultados o el resultado final de esa normalización y ese reconocimiento no es correcto. Por tanto, vamos a tomar acciones o decisiones sobre unas premisas que no son correctas. Para ello lo que tenemos que asegurar es que el descubrimiento o la información que tenemos dentro de nuestra CMDB es la mejor información posible y para ello tenemos que asegurar que el descubrimiento es también el mejor posible. Por ello, ServiceNow colabora con otras herramientas para asegurar la mejor calidad del dato dentro de la CMDB. En el caso del puesto de trabajo, no solo puestos físicos, sino también virtuales, se colabora con SCCM para los puestos Windows o JMF para los puestos Apple, para completar la información que tenemos dentro de la CMDB y hacer que esa información sea de mayor calidad. En el caso, por ejemplo, de un centro de datos, de un CPD, la colaboración es con ILMT de IBM para conocer el descubrimiento de máquinas o servidores IBM. Pero aquí, por ejemplo, sí tiene mucha relevancia el propio descubrimiento de ServiceNow, Now Discovery. Por tanto, en la capa de descubrimiento del centro de datos más tradicional, incluyendo también un cloud público como puede ser AWS o Azure, contamos con ILMT y con Now Discovery de ServiceNow.
La tercera capa, aquellas aplicaciones que se encuentran en formato SaaS, como puede ser el propio ServiceNow. Como tendríamos, por ejemplo, un Salesforce o donde tendríamos un DocuSign. ServiceNow proporciona una serie de conectores con estas soluciones para poder reconocer las licencias que se están utilizando. Y en el caso que no se tenga un conector ya preconfigurado por parte de ServiceNow, se cuenta con una serie de APIs genéricas que permiten extraer esa información de las plataformas en formato SaaS. Y en el caso de aquellas empresas que estén trabajando con aplicaciones de ingeniería, mediante OpenLM se obtiene la información de las licencias que se están utilizando, por ejemplo, en aplicaciones como Bentley. De esta forma, colaborando con terceras herramientas de descubrimiento, completamos la información que tenemos dentro de la CMDB de ServiceNow e intentamos asegurar que la calidad del dato de descubrimiento sea el mejor posible, que, como os comentaba, es clave para poder tener una conclusión veraz y correcta cuando hacemos una reconciliación de las licencias y lo comparamos con los contratos. Una vez que tenemos esa información de calidad dentro de nuestra CMDB, dentro de la CMDB de ServiceNow y tenemos los contratos, lo que tenemos que hacer es explotar la información que nosotros hemos identificado con la normalización y con la racionalización. Para ello, ServiceNow proporciona una serie de paquetes de acuerdo a los fabricantes, donde tenemos métricas específicas para poder realizar auditorías con esos fabricantes, como por ejemplo con Oracle, donde aquellas métricas que se aplican con Oracle son reconocidas con Oracle como una auditoría de calidad. Hay una serie también de métricas comunes a todos los fabricantes y también nos va a permitir estos paquetes de fabricantes personalizar las métricas. No solo hay una serie de métricas definidas que nos están dando valores, sino también cuadros de mandos, informes donde podemos mostrar esas métricas y poder tomar decisiones y más adelante acciones. En resumen, con Software Asset Management de ServiceNow rompemos ese modelo tradicional de la gestión de activos de software con soluciones aisladas, con integraciones complejas y workflows también complejos a la hora de poder remediar o reutilizar la información que tenemos de nuestra gestión de activos de software mediante una plataforma única donde no solo está la aplicación de Software Asset Management, sino que se comparte información con la CMDB, con los workflows y con otras aplicaciones propias del ciclo de vida, la gestión de activos, como puede ser IT Business Management o ITSM. Vamos a tener flujos de gestión para poder tener una visión completa, poder cerrar el círculo de ese ciclo de vida en la gestión de activos de software, con las métricas que se proporcionan en esos paquetes por fabricante. Vamos a poder conocer cuáles son las licencias que tenemos instaladas, las licencias que tenemos contratadas y optimizar el uso de esas licencias y, por tanto, también optimizar el gasto. Y por último, y en algunos casos suele ser importante, mitigar el riesgo de no cumplimiento ante las auditorías que nos puedan hacer proveedores o los fabricantes de ese software. Por tanto, ServiceNow rompe como os comentaba, ese paradigma actual de las soluciones de gestión de activos de software, teniendo una visión end-to-end, un ciclo completo una visión del ciclo de vida completo de la gestión de activos de software. Muchas gracias por atender a esta presentación. Nos vemos en otra. Hasta luego.